Hola, en esta unidad vamos a ver primero la prueba chi cuadrado en sus dos sabores y en el próximo video la prueba TD-Student en sus tres sabores. Estas dos pruebas son de las más usadas cotidianamente en inferencia. Inferencia justamente es la parte de la estadística que intenta inferir a partir de los datos obtenidos de una muestra propiedades acerca de la población. Entonces, generalmente tenemos preguntas que queremos responder a partir de las muestras que sacamos de la población. La vez pasada, la unidad 7, vimos la relación entre población y muestra, la 8 intervalos de confianza, y la vez pasada entramos en la prueba de hipótesis. Todo esto siempre, o por lo general, para responder algún tipo de preguntas. Como esta. ¿Los hombres y las mujeres ven los conflictos entre los sexos de manera diferente? Bueno, uno podría intentar usar un instrumento y hacer un censo para responder esta pregunta. Casi siempre uno tiene una muestra. Entonces, ya a alguien se le ocurrió, justamente al Latinobarómetro, este sondeo latinoamericano de opinión pública. Hay una página web de la cual se pueden descargar los datos, que son públicos, y en Uruguay se hizo varias mediciones de esta encuesta y los incluimos en el panel de Quanti. Así que pueden entrar al panel de Quanti y ver el Latinobarómetro y ver algunas de las variables que ahí están. Y pueden hacer análisis como este. Justamente hay una pregunta que se llama P4D, que dice ¿cuán fuerte cree que es el conflicto entre hombres y mujeres? Y uno puede ver qué patrón de respuestas hubo según la persona que respondió a esa pregunta, sea hombre o mujer. O sea, recordemos que tenemos una muestra, entonces en la población va a estar pasando algo que a mí me interesa y en mi muestra tengo unos datos y podré ver la tabla en el panel. De hecho, la tabla que se ve es algo como esto, ¿sí? Donde uno ve que por lo general los que responden que el conflicto entre hombres y mujeres es muy fuerte son más bien mujeres, y los que dicen que no existe son más bien hombres. Entonces, esa es la muestra. ¿Será la población también así y esa diferencia entre sexos será relevante en la población? Bueno, uno podría usar un instrumento de justamente la estadística inferencial para inferir a partir de esta muestra algo que es propiedad de la población. Uno podría usar un intervalo de confianza, como vimos en la unidad 8, o usar test o prueba de hipótesis o contraste de hipótesis, que vieron alguna cosa en la unidad pasada. Y en esta unidad vamos a ver justamente lo que sería apropiado hacer en este caso, que es una prueba tipo chi cuadrado. En general, una prueba de hipótesis, recuerden que tiene más o menos 4 ingredientes. Para empezar, la más importante del comienzo es la hipótesis nula, que es una hipótesis en términos estadísticos. Después un estadístico, que recuerden, un estadístico es algo que varía de muestra en muestra y en general es una cuenta, es un cálculo que se hace a partir de mi muestra. Pero necesito saber algo que una esas dos cosas. ¿Cuál sería la distribución muestral del estadístico bajo la hipótesis nula? O sea, si mi hipótesis nula fuera cierta, yo vería distintos valores estadísticos, cómo se distribuyen. Eso es lo que me diría la distribución muestral del estadístico. Y finalmente, una regla de decisión, eligiendo un nivel alfa de significancia arbitrario y calculando una probabilidad, también llamada p-valor, y básicamente mirando si ese p-valor es menor a ese alfa que me fije o no. Para el caso de chi cuadrado, la hipótesis nula se formula como proporciones o probabilidades, ¿sí? Frecuencias relativas. Ahora vamos a ver más acerca de eso. Fíjense que le estoy llamando pi porque es la letra griega p, y p queda bien con probabilidad, proporción, etc. El estadístico justamente es esta cosa que se llama chi, esta es la letra griega chi o chi cuadrada, ¿sí? Chi cuadrado o chi cuadrada. La distribución muestral también se llama igual, es la distribución de chi cuadrado, que es la distribución que tienen esos valores de chi, que ahora vamos a ver qué son. Si la hipótesis nula, si mi pi, mi probabilidad, mi frecuencia, mi proporción es la que yo pienso. Y la regla de significancia es para todas las pruebas de hipótesis
esencialmente la misma cosa. Entonces, la prueba chi cuadrado viene con dos sabores, digamos. Por un lado, es una prueba de bondad de ajuste. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tengo una sola variable categórica y tengo que responder la pregunta, ¿se distribuyen esos niveles de esa variable como yo pienso, con estas proporciones que a mí me parece que son, por alguna razón? Y por otro lado tenemos la prueba de independencia, que es para dos variables categóricas. Y la pregunta es, ¿están asociadas o son independientes? En el caso de recién sería la percepción acerca del conflicto entre los sexos y el sexo de la persona que responde. ¿Están vinculadas? ¿Están asociadas? ¿O son algo independiente? Entonces, si bien tendría que usar para mi respuesta original, para responder a mi pregunta original, la prueba chi cuadrado de independencia, voy a empezar por la que es más sencilla de explicar, que es la de bondad de ajuste, que en el fondo son la misma cosa, pero bueno, se entiende más fácil capaz que con esto. Entonces, uno podría ver que los datos del latinobarómetro tienen esta proporción de sexos, ¿sí? De 1.200 personas, 639 mujeres hubo y 561 hombres. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿está balanceada la muestra? Y uno diría, bueno, ¿qué es balanceado? En términos estadísticos precisos es, bueno, un miti-miti, ¿sí? Mitad-mitad. Bueno, eso vendría a ser que P, mi frecuencia, mi pi, mi hipótesis, es 0,5. Que quiere decir 0,5 para cada lado, ¿sí? Miti-miti. Un medio de hombres, un medio de mujeres. ¿Ok? Entonces, mi hipótesis nula se vería algo así. Esta es la tabla que tengo en mi muestra, por eso está al lado de abajo. Mi muestra me da esto. Ahora, ¿cómo me debería dar mi tabla bajo la hipótesis nula? Yo esperaría ver que si la probabilidad de hombre o de mujer es un medio, el máximo, digamos, el más probable debería ser observar 600 hombres y 600 mujeres. Ese es el valor más probable, ¿sí? Un 50-50. Todo porque mi probabilidad es un medio. Entonces voy a llamarle a estas frecuencias esperadas, ¿sí? Bueno, no hay mucha historia acá, ¿eh? Lo que espero es la frecuencia esperada. Entonces, ¿qué hacemos con el estadístico? Bueno, el estadístico se llama chi cuadrado, como les dije, y tiene esta fórmula, ¿sí? Es una suma, el sigma grande es la suma, ¿de qué? De unos cocientes. Arriba van los cuadrados de una resta, no sé si les suena restar y cuadrados, ¿sí? Y F_obs es frecuencia observada y Fs es frecuencia esperada. Entonces, esto es la diferencia que hay entre lo que estoy observando y lo que espero. Tomo cada una de esas diferencias, me pueden dar positivas, me pueden dar negativas, las elevo al cuadrado, me van a quedar positivas, los divido por la frecuencia esperada y sumo todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería acá? Bueno, tomo la frecuencia observada, 561, menos la esperada, 600, lo elevo al cuadrado, eso me dará un número, más o menos como 1521, y lo divido entre 600. Y hago lo mismo para las frecuencias de mujer. Observo 639, debí observar 600, así que elevo esa diferencia al cuadrado y me da un número que es 1521 y lo divido entre 600 y eso me da 2,53. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es, una vez más, ¿no? Tenemos una diferencia que puede ser grande o chica, pero en términos relativos. Digamos que 10 o, sí, digamos, errarle por 10, la diferencia entre observada y esperada, que sea 10, cuando el total de cosas que estoy observando es 50, es bastante grande, es un quinto de discrepancia. Ahora, 10 más menos 10 en 1000 es algo muy, muy bajito. Entonces, la idea de dividirlo por la frecuencia esperada es como para hacerlos en términos relativos, la diferencia si es chica o grande. Acá me quedó un número relativamente chico, 2,53. Y finalmente sumo todo eso, ¿sí? Así que si sumo 2,53 dos veces me va a quedar 5,06. Entonces, ese es mi chi cuadrado. Para esta discrepancia entre esperada y observada, mi chi cuadrado es 5,06. Entonces, muy bien, 5,06. Y uno se preguntará, ¿y qué hago con eso? Bueno, vamos a pensar un poquito.
Si yo estuviera observando exactamente lo que espero, habría observado 600 hombres y 600 mujeres. Y en ese caso la cuenta me iba a dar 0, porque la resta iba a dar 0. ¿Sí? Así que chi cuadrado 0 es lo más bajo que se puede ir en chi cuadrado. Si yo hubiera observado esto, ¿sí? Digamos 300 y 900, 300 hombres y 900 mujeres, la discrepancia es enorme. Si ustedes hacen las cuentitas van a darse cuenta que el número chi cuadrado que se llega es enorme. O sea, cuando yo miro 300 y 900 ya me doy cuenta que no está balanceado. Es claro, ¿no? Entonces, básicamente el chi cuadrado si es 0, di en el clavo, ¿sí? Di en el blanco. Si se empieza a aumentar, quiere decir que la discrepancia está creciendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve saber eso? Bueno, para saber si este chi cuadrado tiene una intuición de si es un número chico o un número grande. Entonces, parece no muy grande al principio. O sea, al lado de 150, 5 es bastante chico. Pero entonces, la idea acá es, esto es un número que me pasó, porque en el muestreo al azar, en vez de darme 600, 600, tuve otra proporción más o menos parecida, o esto es señal de que la muestra no está balanceada. Entonces uno ahí precisa usar la distribución de chi cuadrado. ¿Qué es esto? La distribución de chi cuadrado justamente es qué tan frecuente, cómo se van a distribuir los distintos valores de chi cuadrado. Y si vemos un poquito, 0 es el valor que ni entra en la gráfica, es el más probable de todos, ¿sí? Pero bueno, puedo observar valores de 1, 2, 3, 4, hasta 5. Si uno ve más o menos ya a partir de 5 la curva se empieza a poner muy chatita y no debería esperar un valor mayor a 10 casi nunca. Pero bueno, alguna vez veré un valor de 10. Pero digamos, si la hipótesis nula fuera cierta, si hubiera mitad y mitad, si hubiera mitad de hombres y mitad de mujeres en la población, digamos, estoy muestreando, debería encontrarme valores de chi cuadrado que no lleven más de 7, 8, 9, 10. Entonces, en particular mi 506 se pone ahí. Entonces, bueno, parece que es poco probable. Bueno, recuerden que el p-valor es justamente esta área bajo la curva. La pregunta es, bueno, ¿qué tan probable es observar un estadístico como este, o algo peor, digamos, más grande, si mi hipótesis nula es verdadera? Entonces, este numerito me dice qué tan frecuente es eso. 0.02. O sea, si yo tomara una población, ¿sí? Mitad y mitad, y sortear al azar así quién va, y sorteo 1200, y encuentro la tabla que vi recién, esto solo pasa una vez de cada 50. Entonces, es algo que pasa relativamente poco, ¿sí? Entonces, acá es donde tengo yo que tomar la decisión. O sea, me la ponen difícil, porque si me hubiera dado un chi cuadrado de 2, yo miro acá el p-valor y el p-valor de un chi cuadrado de 2 es 0,36. O sea, si a mí me diera un chi cuadrado de 2, digo, chi cuadrado es un número chico. No es un número chico. Es algo, una discrepancia que puede parecer perfectamente tomando muestras al azar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, justo me tocó algo raro, o es simplemente, o hay algo más, o la muestra está sesgada o lo que sea. Bueno, en este caso es fácil decir que no, ¿sí? El p-valor es suficientemente grande, no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque justamente es un valor chico de discrepancia. O sea que si la hipótesis nula fuera cierta, bien, me podría haber pasado esto casi que más de un tercio de las veces. O sea, el valor chico chi cuadrado me dice que en principio no puedo rechazar la hipótesis nula. Ahora, si me hubiera dado un chi cuadrado de 11, la tenía también fácil. Decía, bueno, pero chi cuadrado de 11 es enorme. O sea, no debería observar esta discrepancia. Es demasiado grande para que sea cierta la hipótesis nula. Entonces diría, este valor es muy chico, este chi cuadrado es enorme, lo que estoy observando es demasiado apartado de la idea que tengo, ¿sí? Así que mi hipótesis nula es una mala hipótesis. O sea, en suma, con este 0,02, ¿qué hacemos? ¿La rifamos o la vendemos, como dice el dicho? Bueno, justamente, la cuestión acá es que tengo que definir el nivel de significancia alfa, como en todas las pruebas de hipótesis, ¿sí?
Entonces, la pregunta que debo responder es, este p-valor que viene de esta distribución muestral, que me dice qué tan frecuente es observar un estadístico tan raro, tan grande, si la hipótesis nula fuera cierta, es menor a un valor que yo fijo de antemano. Fíjense que p-valor está al lado de los estadísticos y alfa está al lado de las poblaciones. Es algo que yo meto así, sí, a un poco arbitrariamente, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con un valor usual, que es 0,05, entonces sí, el p-valor es menor a alfa. Entonces lo que estoy viendo es demasiado poco frecuente, es muy raro. Mejor pateo mi hipótesis nula, ¿sí? P menor a alfa, rechazo a H0. Así que digo, no. La muestra, digamos, no viene de una población que está balanceada. O la población no está balanceada, o mi muestra está mal, algo está pasando, ¿sí? Porque esto no es una fluctuación aleatoria, justo me vinieron más mujeres que hombres. No, acá hay algo que está pasando. Mi hipótesis nula, está mal. En cambio, si yo tuviera la comparación, lo hiciera con este otro p-valor, con este otro alfa, perdón, nivel de significancia del 0,01, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, .05 es porque a alguien se le ocurrió. Uno podría comparar con 0,01 o incluso con 0,001. En estos casos, P no pasa este valor y yo no debería rechazar la hipótesis nula. En suma, si la pregunta es, ¿la muestra está balanceada? La respuesta es depende. Depende del nivel de significancia alfa que uno elija. Entonces, si yo elijo alfa 0,05, digo, no está balanceada, rechazo hipótesis nula. Si elijo un valor más chico, ni idea, podría bien estar balanceada, yo no lo sé. En general, si no decimos nada, se elige el alfa 0,05, ¿sí? El nivel de significancia de 5%. ¿Por qué? Porque es tradición. Es lo suficientemente chico, ¿sí?, como para que sea informativo, y tampoco es súper exigente. O sea, con un poco de evidencia de que algo raro está pasando, ya rechaza. Entonces, volviendo a esto, los hombres y las mujeres ven los conflictos entre los sexos de manera diferente. Bien, veamos qué dice la prueba Chi cuadrado. Entonces, en sus dos sabores tenemos el D1 y el D2, ¿sí? El D2, ven que el estadístico es exactamente igual. Lo que cambia cuando tengo dos variables categóricas es cómo calculo las frecuencias esperadas. No lo vamos a ver, pero es relativamente sencillo. Pueden hacerlo ustedes, no a mano, pero pueden ir al panel y ver la tablita y ver el p-valor. Yo les muestro acá lo que da. Lo que da es este valor de Chi cuadrado de 36,49. Ojo, 36,49. Con 3 grados de libertad, ya explico eso. Y el p-valor es menor a 0.00001. O sea, es un p-valor súper chiquito. Esta es la tabla de frecuencias observadas. La tabla de frecuencias esperadas me diría lo siguiente. Fíjense que muy fuerte, ¿sí?, hay 166 personas que opinan que el conflicto es muy fuerte. Entonces, si no hubiera asociación, si no hubiera vínculo entre lo que opinan y el sexo, yo esperaría que en la misma proporción, que no es casi mitad y mitad, pero es más o menos mitad y mitad, ¿sí?, es un poquito más de mujeres, pero no mucho, también estuvieran repartidos esos 166. Deberían haber así como 80 y algo y 80 y pico, ¿sí?, 80 y algo hombres y 80 y pico de mujeres que opinan que el conflicto es muy fuerte. Sin embargo, es más del doble de las mujeres que los hombres. Y así lo mismo para cada uno de los niveles de opinión, ¿sí? Lo mismo con los 100 o los 420 de débil, debería ser casi 210 y 210, un poquito más o menos. Entonces yo, bajo la hipótesis de son independientes, tengo una cosa que espero, tengo una frecuencia esperada, espero que no haya asociación entre las variables. Espero que más o menos en la misma proporción que hay hombres y mujeres se repartan los distintos niveles de opinión. Claramente esto acá no pasa, porque los hombres más bien tienden a contestar que es débil o inexistente, y las mujeres a que es fuerte o muy fuerte el conflicto entre los sexos. ¿Qué eran los grados de libertad? Esto lo dejo por si alguien quiere. Es algo importante para que estas distribuciones tengan la forma que tienen que tener.
básicamente esta cuentita de P-1 por Q-1, donde P y Q son la cantidad de niveles de cada variable. En este caso, sexo tiene 2 niveles y el nivel de conflicto tiene 4 niveles de esta forma. No en la encuesta es un poco más sofisticada, pero entonces el grado de libertad se calcula como 2 menos 1, o sea 3, por 4 menos 1, o sea 3, o sea 3, ¿ok? Es algo que a ustedes por ahí no les importa, pero por si un día tienen que calcularlo más a mano o si van al panel de datos de Quanti. Si vamos al panel, ponemos latinobarómetro. Perdón, lo que quería mostrarles era otra cosa. Distribuciones. En las distribuciones que tienen acá en la pestaña pueden ver la distribución de chi cuadrado justamente y elegir los grados de libertad. Vean que cuando tenemos 2 grados de libertad es lo que veíamos hoy, que tiene la curva esa que no se ve el pico, pero sí a medida que van poniendo más grados de libertad la forma de la distribución cambia. Y en este caso 3 grados de libertad era lo que teníamos hoy. ¿Sí? Entonces es importante, el parámetro de hecho que tiene esta distribución es los grados de libertad. No es muy complicado, o sea, no se complican con esto, pero sí sépanlo por si un día tienen que saber cuánto es. Bien. Finalmente, vamos a redondear un poquito. Vimos la prueba chi cuadrado, que tiene 2 variedades, la de bondad de ajuste y la de independencia. Es una prueba para variables categóricas y compara frecuencias observadas de las esperadas. El estadístico es básicamente una medida de la discrepancia relativa entre estas dos frecuencias y te permite, con la distribución muestral, como en todas las pruebas de hipótesis, calcular el p-valor. En última instancia, el p-valor se compara con alfa. Entonces, en última instancia, lo que uno tiene que hacer es ver el p-valor, ver el alfa, ver si el p-valor es menor a un alfa, que si no hay ninguno es 0.05, y decir, entonces, ¿rechaza la hipótesis nula o no? Recuerden, la hipótesis nula, en el caso de una variable, es una que está por ahí, que uno define, y en el caso de la de 2 variables, es que las variables son independientes. ¿Sí? Que no hay asociación, que no hay relación entre las 2 variables. Pueden ver esto, este fenómeno de cómo cambia la discrepancia entre observada y esperada y el valor del estadístico y del p-valor en la lección 7 en el panel, bueno, en la página de lecciones de Quanti. En el próximo video vamos a ver la prueba T de Student.